Buenos días, soy Marina Rodríguez Blázquez y bienvenidos a esta ponencia llamada La Unión Europea en la prensa española, estudios sobre la difusión en redes sociales de informaciones europeas en medios nacionales, regionales y provinciales. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña nota aclaratoria de que este estudio está integrado dentro de un trabajo mayor, pero en este caso nos hemos querido centrar un poco en la difusión de las noticias de la muestra en redes sociales. Con esto dicho, comenzamos. Y vamos a plantearnos primero una pregunta que creo que toda persona que ha trabajado con noticias o con medios de comunicación se ha tenido que hacer en algún momento. ¿Qué noticias interesan ser difundidas? A partir de ahí vamos a plantearnos dos objetivos con este estudio. El primero es estimar la difusión de noticias europeas con respecto al resto de noticias en redes sociales. En este caso nos vamos a centrar en X y tendremos en cuenta tanto tweets como retweets, porque al fin y al cabo un retweet también cuenta como si hubieran escrito un tweet más. Lo que pasa es que han hecho un copia y pega para dirigirse al original. Y el segundo es discernir la tendencia en cuanto a enfoque de las noticias europeas difundidas en redes sociales. Con esto nos queremos referir a qué percepción dan de la Unión Europea estas noticias, ¿es una percepción positiva, una percepción negativa o es neutra? Y comenzamos contextualizando un poquito sobre la Unión Europea, y es que es un gran mecanismo que funciona, que realmente está, que tiene muchas fuentes, aporta mucha información. Y tenemos grandes ejemplos de ello, como el Eurobarómetro, que es una encuesta que se hace en la ciudadanía europea de forma habitual, un servicio de portavoces especializado por temáticas, salas de prensa y bibliotecas multimedia, sitios web oficiales por cada institución y de muchísimas agencias, representaciones de instituciones en cada Estado miembro para hacer las campañas de difusión en cada uno, junto con redes sociales, tanto de personajes relevantes dentro de la Unión Europea como de las propias instituciones. Lo cierto es que las informaciones europeas tienden a pasar por gran cantidad de intermediarios, desde que se promulga esa información hasta que llega a la ciudadanía. Si bien es verdad que las redes sociales han mitigado bastante este efecto, lo cierto es que cuando llega un periódico y de un periódico lo lee un ciudadano o se ven las noticias, ya posiblemente haya pasado por un mínimo de dos intermediarios, posiblemente una agencia de noticias y también el gobierno o las instituciones locales que hacen eco de esta noticia. Continuando con esto, vamos a hablar un poco de los medios que hemos seleccionado para la muestra. En primer lugar, fuera de los que aquí mencionamos en este cuadro, hemos escogido dos medios nacionales como referencia. Estos dos medios han sido El País y El Mundo, dos cabeceras generalistas que encabezan las ventas en España. También se ha querido escoger mínimo dos cabeceras nacionales para tener cierto contraste y más de una perspectiva para compararlo. Tras elegir estas cabezas nacionales, hemos pasado a la selección de tres medios regionales. En este caso han sido el periódico.com, las provincias y Tella. Si bien el periódico.com también es leído en más sitios de España, su principal ámbito de difusión es Cataluña, y se puede ver perfectamente en su página web, en las secciones, cómo se centran en esta comunidad autónoma. De estas regiones, lo que más se ha valorado han sido los rasgos sociopolíticos relevantes. En el caso de Cataluña, la inmigración y el nacionalismo. En el caso de las provincias de Valencia, es que Valencia es una de las comunidades autónomas con más tasa de inmigración de España. Y por último, en de ella ha sido el nacionalismo, sumándole que además de ella es un periódico bilingüe, pues tiene tanto edición en castellano como edición en euskera. A esto le vamos a sumar que dos de estos periódicos pertenecen a regiones más desarrolladas según la distribución de fondos FEDER, mientras que las provincias en una región de transición, es decir, intermedia. Pasando a los periódicos más localizados, los provinciales y locales, vamos a usar un poquito de como sinónimo estos dos conceptos, porque realmente
Realmente local aquí solamente estaría el faro de Melilla. Encontraremos la provincia de las Islas Canarias, que además pertenece al mismo grupo editorial que el periódico, el cual es relevante debido a que es una región de transición, pero aparte es una región ultraperiférica que recibe fondos por ello. Sumándola a esto, también tiene una de las mayores tasas, porcentualmente hablando, tiene una de las mayores tasas de inmigración de España. El siguiente es el Faro de Melilla, que es considerado como una de las regiones menos desarrolladas y tiene y como rasgo sociopolítico relevante encontramos los populismos, la inmigración y que es una frontera europea. Junto a Melilla, Melilla junto a Ceuta es la única frontera europea que hay en España. Por último tenemos el Diario de Jaén, que este es de ámbito provincial y esta provincia está dentro del rango de desarrollo de la región como rango de desarrollo de la región según distribución Fondo FEDER, como de las menos desarrolladas. Esto por encontrarse dentro de Andalucía, que es quien realmente se encuentra en esta distribución. Y uno de los rasgos sociopolíticos más relevantes es el populismo. Continuando con ello, vamos a hablar un poquito de la ficha de análisis. Esta ficha de análisis está dividida en 4 secciones. La primera es una descripción externa, en el cual básicamente sirve para localizar la noticia, titular, fecha, periódico, sección. El siguiente sería los datos técnicos, que tenemos en cuenta el tipo de noticia, quién lo firma, si es un periodista del periódico o una agencia. Continuaríamos con el contenido y aquí entraríamos un poco en materia en el sentido de que veríamos qué instituciones aparecen en esta noticia, qué personajes relevantes hay de la misma, cómo se relacionaría con la zona de difusión, con el contexto territorial, también el tema que tratan. Y por último es la valoración del contenido, que es un poco en lo que nos vamos a centrar más en este estudio. La valoración del contenido tiene 2 valores, que sería la tipología de la noticia, si es una noticia de opinión informativa, y también la percepción que provoca esta noticia sobre la Unión Europea. Sobre este último valor, que no es, digamos, tan matemático, vamos a decantarnos según las siguientes preguntas. ¿Qué reacción genera el tema tratado? ¿Positiva, negativa o ninguna en particular? Hay que tener en cuenta que hay ciertos temas que por razones obvias siempre van a causar una reacción negativa, como por ejemplo que la Unión Europea multe a España por infracciones de algún tipo. El lenguaje empleado, que si el lenguaje empleado es adulador, enaltecido, peyorativo, despectivo o neutro objetivo. No es lo mismo decir la Unión Europea desestima una aprobación de fondos que decir de la Unión Europea se ha olvidado de una comunidad autónoma. Y por último es cuál es la intencionalidad de la noticia. A veces estos rasgos que hemos dicho antes no están tan claros, están más ocultos, así que hay que ver un poco el contexto general de la noticia, de qué es lo que busca, qué reacción busca esa noticia para poder decantarse. De esta forma se darían 3 perspectivas, una perspectiva positiva, una neutra y una negativa. Como hemos comentado antes, los estudios de la muestra son estos 8: el país, el mundo, el periódico, las provincias de ella, el Faro, la provincia de las Islas Canarias y Diario de Jaén. Ya entrando un poco más en materia de lo que es el análisis, vamos a comenzar con un recuento de las noticias europeas por medio en total. Aquí no estamos teniendo en cuenta cuáles son difundidas, sino cuáles son los números totales. Como podemos ver, tenemos desde números bastante altos en tiradas nacionales o incluso regionales, como vemos en el periódico, números muy altos que alcanzan una cifra de más de 100, y en otros casos, como es el caso más localizado que hemos estudiado, que es en el Faro de Melilla, donde ni siquiera alcanzan las decenas. Podemos ver, a su vez, pero de todas formas podemos sacar también algunas conclusiones de lo que vemos aquí.
Y es que a diferencia, excepto en el Faro de Melilla, porque como estamos viendo un poquito caso especial, parece ser que hay una mayor concentración de noticias en la primera semana que en el resto. Y esto se debe a que en la primera semana coincidió con la cumbre de líderes europeos en Granada. Entonces hubo una gran cobertura sobre ello y esto obviamente se reflejó en los medios. Por eso hay como una cierta diferencia entre esa primera semana y el resto de semanas. Obviamente, no en todos los medios se ha visto reflejado. Por ejemplo, podemos ver en Deia, por ejemplo, que esto no se ha visto reflejado en ningún momento, porque la tercera semana tiene el mismo número de noticias que la primera, o incluso en el diario de Jaén, donde también la diferencia es prácticamente mínima. Pero vemos que en gran parte de los medios sí que existe esa diferencia. Y ya pasamos un poco a los porcentajes. No nos asustemos porque aquí hay muchos números, tienen sentido, o por lo menos intentaremos dárselo. Y podemos ver que esa tendencia que hemos comentado antes de que hay un mayor porcentaje de noticias europeas en la primera semana se refleja también en los porcentajes de los tweets. Explicando un poquito los números que vemos aquí, los números enteros que vemos a la derecha de cada columna son los números de tweet y retweet en total que ha publicado ese periódico medio de comunicación durante la semana en cuestión. Cuando digo todos, digo todos, noticias europeas y noticias no europeas, tweets y retweets incluidos. Entonces, vemos que los porcentajes no son especialmente altos en este sentido, pero sí vemos que hay cierto repunte de estos porcentajes en esa primera semana donde se produjo la cumbre europea de Granada. Un dato relevante fuera de eso es sobre el Faro de Melilla, que como hemos dicho es caso especial en este sentido, y es que es el único medio de comunicación en el cual todas las noticias europeas han sido difundidas, todas, sin excepción. Entonces, aunque veamos que los porcentajes son relativamente bajos, en verdad si el porcentaje fuera sobre las noticias europeas como tal, sería un 100%. Y sería el único medio que tendría ese 100%, para bien o para mal. Con esto dicho, vamos a pasar ya un poco al enfoque de las noticias difundidas y vamos a empezar con los medios nacionales. Como podemos ver, hay una gran tendencia a la neutralidad en estos medios, en el que más del 50% de las noticias tienen una perspectiva neutra. Ella, dependiendo un poco de la línea editorial, vemos que hay cierta inclinación hacia una perspectiva más positiva o una perspectiva más negativa. Dándose en el país una perspectiva un poquito más positiva dentro de lo que cabe y en el mundo un poquito más negativa. En medios regionales, aunque también parece ser que la neutralidad parece ser un principal enfoque, también podemos observar que dependiendo de la región cambian mucho los porcentajes. Por ejemplo, en Deia hay más noticias con un enfoque negativo que neutras o positivos. Deia, recordemos que es el periódico que hemos escogido del País Vasco. En las provincias observamos que hay un enfoque predominantemente neutro, seguido de negativo. Recordemos que esto corresponde a la Comunidad Valenciana. Y por último, en el periódico de Cataluña vemos que hay mayoría de noticias con un enfoque positivo, muy seguido de cerca por las que tienen un enfoque neutro. Esto lo que nos da a entender es que dependiendo de la región pueden cambiar mucho estos valores y estos enfoques. Y pasando a los medios locales, encontramos que hay también un predominio de las noticias neutras. En el caso de la provincia vemos que hay un 50-50 entre noticias neutras y noticias positivas, con una minoría de noticias negativas. En el Faro pasa algo similar. Y en el diario de Jaén hay noticias con una perspectiva más ecuánime, seguidas de noticias con una perspectiva negativa y sin ninguna noticia europea.
No obstante, hay que también tomar estos datos con perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? El diario de Jaén, la no- si el número de noticias que estaban difundidas son 12, es decir, realmente es un número mínimo, lo mismo que en el Faro, creo que son la mitad, son 6. Entonces, la provincia sí que es verdad que tiene unos números más representativos, pero con esto, ¿qué quiero decir? Que realmente, aunque hemos tomado esta muestra, la mayor conclusión que podemos sacar tanto del Faro como del Diario de Jaén no es tanto el enfoque de las noticias europeas que tienen esto, sino la ausencia de noticias europeas que encontramos en dichos medios de comunicación. Ya con estos últimos apuntes concluimos la presentación. Aquí tenemos algo de bibliografía y muchísimas gracias por su atención.